Vamos a ver, ok. ¿Están viendo la pantalla? La presentación. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Tienen a mano la plasticina? Acá preparada. Diferentes colores. Ok. Entonces lo que vamos a ver hoy es el desarrollo embrionario y ya específicamente las diferencias entre, un momentito, entre los diferentes filos o grupos de vertebrados. El desarrollo embrionario se le conoce como ontogenia. Entonces nada más para hacer como un refrescamiento de los diferentes filos. Habíamos visto que los vertebrados que pertenecían al grupo de los deuterostomados y tenían una característica única, que es la formación de una notocorda, que era la que daba origen al sistema nervioso central, que es básicamente el cerebro y médula espinal. Posteriormente, que los vertebrados se dividen en mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces. Los primeros vertebrados en surgir fueron los peces. Posteriormente surgen los anfibios con esta transición acuática terrestre. A partir de ahí surgen los reptiles y las aves, que están muy relacionados entre sí, y posteriormente se desarrollan los mamíferos. Entonces, aquí entre los diferentes, yo les había comentado en la clase anterior que cada uno de estos grupos se subdivide. Uno de los grupos más grandes es de los peces, pero no los vamos a ver todos los subgrupos, sino que vamos a mencionar como características generales. En forma general, entonces los mamíferos los podemos subdividir en 3. Y esta subdivisión, bueno, obedece a varias características y también al diferente desarrollo embrionario que tienen. Entonces, en los mamíferos podemos ver o podemos dividir en monotremas, los marsupiales y los placentados. Las monotremas son, por ejemplo, las equidnas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? O también el ornitorrinco, que estos van a poner huevos. O sea, siguen siendo mamíferos, pero van a poner huevos. Después tenemos los marsupiales, por ejemplo, el koala, el canguro, entre otros, en donde la cría, parte de su desarrollo fetal, se va a dar fuera del útero, ¿verdad? Ustedes saben que la cría nace un poco prematura y se inserta en un saquito especializado para el desarrollo la finalización del desarrollo. Y posteriormente los placentados, que los placentados son los que ya por su palabra, ¿verdad?, tienen placenta, y su desarrollo difiere de estos dos anteriores. Dentro de los anfibios los podemos dividir en 3, lo que son los grupos anura, los caudados y los sápodos. Los anura están todo lo que son sapos y ranas. Los caudados están salamandras. Y los sápodos son como un tipo de gusanos, pero que no son gusanos como tal, sino que van a pertenecer al grupo de los anfibios. O sea, básicamente que aquí van a carecer de extremidades. Los reptiles es un grupo también bastante grande. Tenemos los testudines, que son todo lo que son tortugas. El grupo es los esquamatos, que son lagartos, camaleones, serpientes, culebrillas. Por aparte el cocodrilio, que es diferente, ¿verdad? Lagartos y cocodrilos tienen diferentes características morfológicas que los separan entre sí. Y los esfenodontia, que también hacen un grupo aparte y hace referencia a aquellos reptiles que tienen una diferenciación morfológica en su zona orofaringia, que van a estar como unidas entre sí. Ya los lagartos y los cocodrilos van a tener esa separación, ese paladar separado que hace grupos aparte. Después, los peces, vamos a tener los agnatos, que son aquellos peces sin mandíbula. Aquí tenemos un ejemplo. Después tenemos los condrictios, que son aquellos peces que tienen el esqueleto cartilaginoso, entre ellos los tiburones y las mantarrayas, y los osteictos, perdón,
que son aquellos peces que sí tienen huesos osificados, o sea, con depósito de hidroxiapatita ya, digamos, establecido dentro del hueso. Eso es para que, por ejemplo, algunas veces vamos a hablar de que los condrictios o los teleosteos, y vamos a hacer como separaciones en los diferentes grupos. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que tenemos dos tipos de óvulos de forma general. Los óvulos o esta clasificación de óvulos va a depender mayoritariamente a la presencia o a la cantidad de vitelo. Podemos tener vitelo intermedio o vitelo escaso o abundante vitelo. Entonces, cuando hablamos la separación o la clasificación de los huevos de acuerdo al vitelo, podemos hablar de los micro o oligolecitos, que es cuando tienen poco vitelo, mesolecitos, cuando tienen vitelo intermedio, o los macrolecitos, cuando tenemos mucho vitelo. Generalmente los macrolecitos son aquellas especies que van a nacer a través de los huevos. Mientras que los microlecitos y los mesolecitos, algunos van a nacer por huevos y en este caso los que tienen muy poco vitelo van a estar asociados a aquellas especies que son placentadas. Obviamente no siempre se va a cumplir, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y acuérdense en que el tipo de segmentación o el tipo o el patrón en el que ese cigoto se va a dividir depende del vitelo, porque el vitelo va a impedir a que la línea divisoria pase por esa zona. Entonces, cuando tenemos muy poco vitelo, ese cigoto se va a dividir homogéneamente por toda la estructura. En este caso, entonces se va a llamar segmentación holoblástica. Entonces, en este caso, vamos a ver una imagen aquí. Veanlo acá. Esto es un tipo de segmentación holoblástica, donde todas las divisiones, tenemos aquí el cigoto, todas las divisiones se van a dar en toda el área del cigoto. Mientras que si tenemos una segmentación, por ejemplo, de tipo discoidal, la segmentación se iba a dar únicamente en la zona donde tenemos el disco embrionario, o en este caso, que se conoce como blastodermo, disco embrionario, blastodermo, son sinónimos, o hace referencia a esa masa celular que da origen al embrión. Este va a estar ubicado en una zona diferente donde está el vitelo, ¿verdad? Aquí en el vitelo no vamos a tener divisiones mitóticas. Entonces, segmentación holoblástica, ¿en qué organismos los vamos a encontrar? Algunos peces tienen segmentación holoblástica. Vean que a pesar de que nacen a través de huevos, que era un ejemplo, por ejemplo, de los ovovivíparos, estos sí van a tener poco vitelo. Tenemos también algunos mamíferos no ovíparos, por ejemplo, las monotremas. Los anfibios tienen un poquito más de vitelo, sin embargo, sigue siendo una segmentación de tipo hololástica. Los peces óseos o los peces que tienen esqueleto de hueso, no de cartílago, tienen un poco más de vitelo y van a tener una segmentación de tipo meroblástica. Y tenemos los casos extremos, que era donde teníamos abundante vitelo y por lo tanto la segmentación iba a ser de tipo discoidal. Principalmente teleosteos, reptiles, aves y monotremas. Ahora bien, vean que por ejemplo quiero hacer la aclaración en este caso, hay peces que tienen segmentación hololástica, peces que tienen segmentación meroblástica y peces que tienen segmentación discoidal. Entonces no podemos clasificar o hacer una clasificación definitiva porque a veces hay grupos tan grandes que pueden caer en las tres. Otro ejemplo de eso es los mamíferos. Entonces, nada más para recordar un poquito la estructura de esos huevos, y vamos a tener que, bueno, en el caso de los que nacen a través de o los que son placentados, las estructuras que vamos a encontrar es el óvulo como tal, ¿verdad? El núcleo. Esta estructura que era el primer cuerpo polar que habíamos discutido, ¿verdad? ¿Qué era el cuerpo polar?
Chiquilines, ¿qué era el cuerpo polar? Chicos, ¿no se acuerdan qué era el cuerpo polar? No, profe, yo la verdad no me acuerdo. No, ok. Bueno, en la división meiótica o en la meiosis, una célula iba a dar origen a 4 células haploides. De eso sí se acuerdan. Sí. Sí, ok. ¿Se acuerdan también que el óvulo o el folículo primario o el ovocito primario no va a dar origen a 4 óvulos, sino que cuando ese ovocito primario continúa o reanuda su meiosis, da origen a 2 ovocitos, uno que va a madurar y otro que se degenera. Entonces, en realidad, esa división meiótica solo va a dar origen a un ovocito, que es este. El otro óvulo digamos que pseudoóvulo que se degenera iba a formar el primer cuerpo polar. Ahora, ese óvulo que está, o después de meiosis 1, iba a entrar en otra división sin duplicación del material genético, y es ahí donde se convierte la célula en haploide. El otro que se genera forma otro cuerpo polar. Entonces, digamos que el cuerpo polar son como esos pseudoóvulos que se formaron durante el proceso de meiosis, pero que aún no van a terminar en un ovocito secundario como el que tenemos acá. Fuera de ese ovocito secundario, entonces tenemos la membrana plasmática. Después tenemos lo que es la zona pelúcida, que era una estructura fundamental porque aquí se iban a encontrar proteínas que iban a ser reconocidas por los espermatozoides de especies específicas, y es también por eso mismo que, bueno, o es una de las razones que no se puede hacer cruces interespecíficos. O sea, yo no puedo cruzar un chancho con un elefante, ¿verdad? O un perro con un gato, porque los espermatozoides, primero, una de las razones no solo obedece a eso, una de las razones es que en la zona pelúcida las proteínas que se encuentran aquí son específicas para cada especie. Ahora bien, hay especies mucho más emparentadas entre sí, más relacionadas, que sí permite ese cruce entre especies. Posteriormente, o fuera de esa membrana, de esa zona pelúcida, íbamos a tener lo que es las células foliculares. Esas células foliculares, conforme este ovocito maduraba, crecía y se hacía más grueso y formaba lo que es en su conjunto la corona radiada. Durante la ovulación, esta corona radiada se pierde en la mayoría de las especies. En los humanos no. Acuérdense que, o los mamíferos no. En los mamíferos, esta se mantiene todavía durante un periodo mayor y va protegiendo al óvulo cuando va por la trompa o falopio o el oviducto, dependiendo de la especie que estamos hablando. Posteriormente, este óvulo logra salir o ocluir de la zona de la corona radiada. Adicionalmente, la zona pelúcida evita la implantación en una zona donde no tiene que ser, un sitio, digamos, inadecuado para la implantación. Ahora bien, viendo el tipo de huevo en aquellas especies que nacen por ovoposición, entonces íbamos a tener, bueno, aquí la región donde se desarrolla el embrión, aquí en amarillo el vitelo o yema, la membrana vitelina, posteriormente la albúmina, la calaza o la chalaza, que era como ese ligamento suspensorio que mantiene el vitelo en la zona central, y vamos a tener después la cáscara. Cuando este óvulo está desarrollando o está, digamos, dentro del ovario del animal, dentro del vitelo se van a formar unas estructuras que se llaman plaquetas vitelinas. Estas plaquetas vitelinas
son gránulos que contienen un montón de nutrientes para que, si es fertilizado este ovocito, entonces empiece a nutrir el embrión. Este ovocito, entonces fertilizado, entra al oviducto y en el oviducto se empieza a depositar la albúmina. Y posteriormente, después de depositarse la albúmina, se deposita la cáscara, calcificada en algunos casos y en otros como una membranilla, donde no se requiere mucho depósito de calcio, que habíamos hablado que era en especies donde sus huesos no eran osificados. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad? Habíamos hablado también que existen dos tipos de alimentación post-nacimiento. Los lecitotróficos, que son aquellos que van a alimentarse del vitelo, por lo tanto, cuando eclosionan, ya dejan o no dependen de la alimentación de este vitelo, sino que ya por ellos mismos pueden buscar alimento. Y los matrotróficos, que son aquellos que van a captar sus nutrientes a través de la placenta y posteriormente van a seguir alimentándose a través de la madre por medio de la lactancia, generalmente los mamíferos. Pero no todos, ¿verdad? No todos los mamíferos. Profe, Ajá. una pregunta. Los que no tienen cáscara de calcio, digamos que tienen como membrana porque no tienen esqueleto osificado, ¿de qué membrana? ¿Perdón? ¿De qué es la membrana de los que no tienen esa cáscara de calcio? Tiene menos contenido de calcio, tiene más proteínas, pero lo que hace la diferencia es la cantidad reducida de depósito de calcio. Y va a ser sumamente variable dependiendo también de la especie. Ok. Con respecto al tipo de segmentación, bueno, ya hablamos un poquito de eso. Entonces tenemos, por ejemplo, peces como el anfioxo. Bueno, en realidad acuérdense que este no era un anfioxo como tal, sino un cefalocordado, no era parte de los vertebrados. Pero se usa mucho para estudios embrionarios. Este cigoto íbamos a encontrar un tipo de segmentación holoblástica en donde se iba a formar una mórula, posteriormente una blástula, y vemos cómo todas las células van a dividirse. Iban a tener menor tamaño las que estaban cerca del polo animal y un poquito mayor tamaño cerca del polo vegetativo. Ven que el cigoto no va a cambiar de tamaño, no se va a hacer más grande para formar el embrión, sino que primero se van a hacer divisiones mitóticas radiales para, ¿cómo se llama? Para que cada una de estas células tengan un tamaño adecuado y posteriormente ya ahí se dé un incremento en el tamaño de la masa. Aquí en esta imagen podemos ver el ejemplo de la segmentación discoidal. Entonces tenemos zonas, esto inicialmente era un cigoto. Acá tenemos zonas donde no se va a dividir, que va a corresponder a la zona del vitelo o la yema, y en la zona donde se va a formar el disco embrionario, o en este caso el blastodermo, y vamos a tener divisiones mitóticas. Entonces, en este caso, vean que el blastodermo iba a representarse por un montón de células de menor tamaño y va a haber una capa que rodea el vitelo, que originalmente también se va a desarrollar a partir del cigoto. Esta capa se conoce como periblasto. Posteriormente tenemos, o más externamente, tenemos la membrana vitelina que rodea el blastodermo o el disco embrionario junto con el vitelo, encerrando todo en una sola ubicación. Y siempre íbamos a encontrar el blastocele, que es esa cavidad dentro de esa zona donde se va a formar el embrión. Entonces, los peces habíamos visto que tienen segmentación holoblástica, discoidal y meroblástica. Tenemos los tres tipos, vamos a encontrar. Y en los casos que hay segmentación discoidal, este blastodermo, que es la zona donde se va a desarrollar el embrión, se le llama blastodisco, es un sinónimo. En reptiles vamos a encontrar segmentación discoidal
Y de resultado de esta segmentación discoidal vamos a obtener el blastodermo. En anfibios vamos a tener segmentación holoblástica, en aves vamos a tener segmentación discoidal y en mamíferos segmentación holoblástica y también segmentación discoidal. Acá tenemos, bueno, un ejemplo del anfioxo, de los anfibios, como sean los reptiles o aves, incluso también monotremas, y en los demás mamíferos euterios. Esto es básicamente, o esta división que tenemos acá, son mamíferos euterios. No corresponde a las monotremas ni a ni a los marsupiales. Tiene una morfología diferente y ahorita la vamos a dividir. Esta imagen que tenemos acá, entonces, lo que quería que ustedes vieran es la ubicación de esas plaquetas vitelinas. Esas plaquetas iban a contener gránulos con nutrientes en caso de que este óvulo fuera fertilizado. Estas van a estar ubicadas en el polo vegetal, ¿verdad? Donde va a ser el futuro vitelo. Y después tenemos una zona que va a estar también como especificada o especializada para contener lo que son ribosomas, mitocondrias y alguna que otra plaqueta vitelina. Y acá encima entonces tenemos las células que van a dar origen al embrión. Entonces vean que este cigoto, cuando se empieza a dividir, ya va a haber un destino, veámoslo acá mejor, va a haber un destino de estas células o van a estar predispuestas para formar una zona en específico, ya sea correspondiente a la zona animal, parte del embrión, o a la zona vegetal, del polo vegetativo o polo vegetal, que dará origen a estructuras extraembrionarias. Y vean que siempre, eso sí, íbamos a tener un blastocele, que es ese espacio que se da resultado del movimiento o el acomodo de las células de acuerdo a su orientación o lo que vayan a formar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo muy temprano en el desarrollo embrionario remuevo células de acá, entonces ya estoy comprometiendo la formación de ese embrión. Acá tenemos un ejemplo o la división de los mamíferos. Entonces, por ejemplo, en las monotremas íbamos a tener esa segmentación discoidal y va a estar limitada entonces en el disco embrionario o bien el blastodermo. Abajo íbamos a tener todas las plaquetas vitelinas formando más adelante el vitelo. Con respecto a los marsupiales, la división de ese cigoto va a ser muy diferente que en otros casos. En este caso, estas células de acá se van a empezar a dividir y se van a reacomodar debajo de la zona pelúcida, acá, formando una sola capa. Esta capa se conoce como protodermo. Y esta capa unicelular o el protodermo es el homólogo al blastodermo o al disco embrionario o a las células de la masa interna. Vean que en los mamíferos euterios, o sea, nosotros, entonces, ese blastocisto iba a formarse primero un espacio, que es el blastocele, y un grupo de células se iba a agrupar en una zona formando las células de la masa interna, y ese es el nombre que se le da. Entonces, protodermo, células de la masa interna, y blastodermo se refieren a la misma estructura, que es la que va a dar origen al embrión. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? En resumidas cuentas son como protohuevos o algo así. ¿Cómo qué? No sabes qué se me viene a la mente protohuevos, la palabra protohuevos. Protohuevos. Desconozco ese término, no sé qué es. No es un término real, sino que se me viene a la mente. Ah, ok. Bueno, si te sirve para hacer como asociación a las diferencias de cómo esa segmentación va a generar un reacomodo diferente de acuerdo a la especie, perfecto. Ok.
¿Ok? Entonces, vean que tenemos acomodación o reacomodo de las células diferentes, si es anfibios, si son peces, si son mamíferos, e incluso dentro del mismo grupo de mamíferos. Entonces, después de la segmentación, acuérdense en que seguía el proceso de gastrulación, que es el reacomodo o la reubicación de las células para dar origen al tubo gástrico primitivo, así como las 3 capas embrionarias. Y es lo que vamos a ver, cómo esas diferencias, y para eso es que ocupamos la plasticina. Y paralelamente, en algunos casos, se iba a dar el proceso de neurulación. Entonces, acá le tenía unos videitos para que analizáramos el proceso. ¿Están viendo el video o siguen viendo la presentación? En estos momentos la presentación. Ok. Ya está, ya se puso el video, Ok. Ok. Ok, entonces, la gastrulación es el proceso por el cual ese disco sufre esa reorganización para formar o dar origen a las 3 capas embrionarias. Entonces, vean acá, esto en amarillito, digamos, esto es, ¿cómo se llama? Un embrión, me parece que humano. Aquí en amarillito es el hipoblasto y este encima azulito es el epiblasto. Acuérdense que en este caso se iba a formar una línea o estría primitiva sobre la cual estas células de acá iban a ingresar, ¿verdad? E iban a formar la 3ª capa. Veamos la animación. En los humanos, el número de capas corresponde al número de semanas. Entonces, cuando tenemos una sola capa, estamos hablando que nos encontramos en la primera semana de gestación. En este caso, que tenemos 2 capas o el embrión bilaminar, entonces estamos en la semana 2. No están escuchando el audio, ¿verdad? No, completamente mudo. Ok. Bueno. Entonces, aquí ustedes van viendo, digamos, nada más que esta amarillita era el hipoblasto. Y una pregunta que me hicieron, que si nosotros tenemos vitelo. Sí, ven que inicialmente todo esto que está en amarillito es vitelo, pero posteriormente se va desapareciendo. Entonces aquí tenemos la formación de la estría primitiva. Y acordémonos que se forma primero el extremo caudal. Entonces aquí tenemos un corte transversal donde se observa que a través de la estría primitiva, el nódulo primitivo, que es ese como una línea, se extiende. Por aquí ingresan las células. Ven, entonces aquí tienen cómo estas células van a ingresar a través de invaginación, que es un tipo de movimiento, a formar las demás capas embrionarias. Entonces, conforme las células van ingresando aquí a la mitad, que es el relleno, este de acá
van a formar el endodermo. Ahí es donde se forma el mesodermo. Entonces ahí se finaliza lo que es la migración. Y ahí se termina el proceso de gastrulación, digamos, en donde tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Les voy a poner la otra imagencita, el otro video. Aquí tenemos entonces la neurulación. Aquí va a haber un engrosamiento en la placa neural. Este engrosamiento, bueno, esto era lo que les decía, que de aquí se va a formar el sistema nervioso. Aquí hay un engrosamiento en el ectodermo. Se forman los pliegues neurales, y estos pliegues neurales se van a fusionar. Se van a fusionar y van a formar esta estructura, el tubo neural. El tubo neural es el centro de la médula espinal, si lo vemos de este punto. En este extremo va a formar la parte más interna del cerebro y acá la médula espinal. Empieza la fusión del tubo neural en el centro y luego se extiende a los extremos. No sé si ustedes han visto niños o personas que tienen problemas de anencefalia o bien problemas de espina bífida. Esos problemillas se dan cuando estos pliegues no se cierran correctamente. Bueno, cuando no se cierra a nivel craneal, entonces son niños anencefálicos, niños que nacen sin cerebro, casi que no tienen mucho tiempo de vida. Y cuando el defecto en el cierre está a nivel caudal, entonces es cuando encontramos problemillas de espina bífida. Cuando se fusionan, voy a volverme un poquito más hacia atrás. Cuando se fusionan estos pliegues, ven aquí un poquito más de celeste, se va a formar una población especializada que son las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural darán origen a lo que son, esto está pasando como aquí al ladito, da origen a los nervios periféricos, o sea, son los nervios que van a inervar extremidades u órganos. Adicionalmente, de la cresta neural es donde se originan, yo les había comentado la vez pasada, los melanocitos o aquellas células que dan el pigmento a la piel. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿No hay como casos o algo de que un mal cierre de
digamos, de la formación de ese tubo Ajá. afecte lo que es el desarrollo y la maduración de la barrera hematoencefálica, digamos, en cuanto a la enfermedad de esclerosis múltiple. Jesús. Es que esclerosis múltiple es autoinmune. Sí, sí, pero digamos, es No. como a fallos de eso, digamos, por eso es que el sistema inmune puede pasar como a regiones del cerebro, pero no sé, me surge así como la duda de la nada. Pucha, no sé. Voy a hacerle la pregunta al embriólogo. Voy a hacer esa pregunta, no sé. Sí, sí, como ¿Por si, qué me lo decís? Ujú. no sé, que si se ve como alguna malformación o algo, o que si durante la división celular haya, no sé, algo que afecte o algo así. O sea, no sé, me surge la duda. Sí, Puede ser que esté pateando. entiendo muy bien por dónde va tu pregunta, pero desconozco. Lo que voy a hacer es preguntarle al doctor Quiroz, que es el que conoce embrio. Entonces, te traigo la respuesta. Bueno, apenas la tengo. Voy a escribirla. Gracias, profe. Perdón. Entonces, acuérdense en que también, bueno, esta estructura que tenemos acá, la notocorda, era quien orquestaba la formación del tubo neural y el sistema nervioso central. Paralelamente, íbamos a tener el mesodermo acá, entonces las extremidades que surgen de acá, son como dos yemitas, cuatro yemitas, dos arriba y dos abajo, que se van a formar, digamos, como en sincronización lo que es el hueso, el músculo y los nervios, para que haya correspondencia entre las partes que se inervan. Ok, y ya nada más el último video. Estos videos son cortitos, pero yo creo que ilustran muy bien el proceso. Y ya con el último. Algo que es importante también, aparte de la ubicación, es el pliegue embrionario. Entonces, lo que yo les decía es sándwich a burrito, ¿verdad? Pero en bonito. Entonces, aquí tenemos una vista sagital. La vista sagital es como que nos corten a la mitad. Entonces, tenemos aquí el mesodermo. Ay, ay, muy rápido, muy rápido. Tenemos aquí el sándwich, que es lo que vamos a hacer ahora con la plasticina. Entonces, vayan suavizándolo. En azul es el ectodermo, rojo es mesodermo y amarillo es el endodermo. Ecto, meso y endo. Entonces, inicialmente esta tortilla que vamos a ver aquí se va a formar en burrito, o este sándwich se va a formar en burrito. ¿Lo vieron? El plegamiento embrionario. Y ocurre en dos planos, hacia adelante y hacia el lado. Entonces, vean cómo va a cambiar. Entonces, si yo agarro este embrioncillo y lo doblo hacia los lados o hacia la parte lateral, lo que vamos a ver es cómo el mesodermo se va a juntar en el centro. Esto que es la parte cefálica y la parte caudal también se va a plegar. Entonces, en esos plegamientos es cuando también va desapareciendo lo que es aquí el vitelo. Entonces, aquí está hablando nada más que de acá se va a formar el tracto digestivo.
Entonces, esto es el tubo digestivo primitivo. Y esto va a ser el futuro, ¿cómo se llama? Esto va a ser el futuro cordón umbilical. Aquí tenemos la membrana orofaringea, que es lo que va a ser la futura boca. Aquí vamos a tener parte del intestino medio, que va a alimentar, va a estar conectado con el saco vitelino. Y conforme se va encogiendo, ¿verdad? Se va formando el ducto vitelino y más adelante se van a formar lo que son las venas y las arterias vitelinas para que esto esté en comunicación con la placenta. Esto de acá que tenemos acá es el corazón primitivo. Y la parte caudal o el extremo caudal tenemos la membrana cloacal. Nosotros inicialmente tenemos una sola salida. O sea, tanto las heces como, bueno, en el embrión no, pero las heces y la orina va a estar como en un solo conducto. Nosotros tenemos una estructura que se llama el seno urogenital que va a permitir separar la parte genital, la parte urinaria y la parte digestiva. Entonces, esto va a formar, o estos pliegues, va a formar esto que ya conocemos más claramente como el embrión. Entonces, vean que aquí estas yemitas que vemos acá son las futuras extremidades. Esto de acá que tenemos acá son las somitas y acá tenemos el sistema nervioso central. Bueno, o el cerebro. No sé qué tan claro o les enrede más esas primeras partes de la gastrulación y la neurulación. ¿Cómo van? Chiquillos. Es un toque complicado, pero ahí más o menos sí se va entendiendo. Ok. Bueno, entonces van a agarrar la plasticina. Primero de un solo color. Y van a agarrar, yo voy a hacerlo con ustedes. Van a hacer, voy a la cámara un segundito. Van a hacer así, van a poner su motor afín a trabajar. Van a hacer un circulito. Pongan todas sus cámaras, chiquillillos, no importa, aunque estén en fachas. Quiero verlos a todos. Amasando. Confía en mi palabra porque mi cámara no funciona. Profe, ¿como de qué Ajá. tamaño? Ok. Entonces, esta bolita, pongan la cámara, chiquillos, a ver si lo están haciendo conmigo. Profe, yo es que, bueno, por internet que siempre tengo problemas, ni siquiera logro ver qué está haciendo, entonces No. creo que después veo el video Bueno, y le mando fotos. lo que hago porque no logro ver lo que está haciendo. Bueno, me mandan fotos al chat de sus cigotos y sus embriones y la formación embrionaria. Entonces, vean. Esto es el cigoto. ¿Lo ven? Ok. Ahora, vamos a ver primero cómo en los peces, vamos a ver si seguir el orden de la presentación. Sí. En lo que son lampreas y peces primitivos se va a dar. Entonces, dentro de esta masita, a ver la presentación ya. Sí.
dentro de esta masita, vamos a iniciar el proceso embrionario. Esta masita se va a empezar a dividir en células. Entonces, se imagina, bueno, no lo voy a hacer acá porque no me da tiempo, pero este huequito, esta estructura son un montón de celulitas pegadas después del proceso de segmentación en aquellos peces que tienen segmentación holoblástica. El inicio de la gastrulación se va a dar cuando se va a formar una estructura que es un huequito. ¿Lo ven el huequito? Sí. Sí, profe. Ahí se ve. Ese huequito es el blastoporo. Entonces, por este huequito, las células que están afuera van a ingresar y van a ingresar y voy a meter el lapicero más, van a ser como, ahora sí voy a poner la presentación. Acá. ¿Están viendo la doble pantalla? Que lo tengo así para... Sí. Entonces, por ese blastoporo se van a meter células en esta forma, por epibolia. Así. Entonces, al meterse por acá, o al hacerse esta estructura, aquí abajo se va a formar el endodermo, encima el mesodermo y todo lo que está afuera, el ectodermo. Esto lo vemos así liso, pero en realidad son un montón de células. Entonces son células que están migrando hacia adentro, formando lo que es la gástrula. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Sí. Ok. Entonces, si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a poner el marcador, perdón. Yo voy a agarrar un cúter y voy a cortar aquí. ¿Me siguen? Bueno, yo O puedo... sea, cortamos la bola a la mitad. A la mitad, exacto. Si tienen 3 colores, lo pueden hacer. En el centro ponen una de color amarillo, un poquito más arriba, o rodeando el amarillo, el rosado, y encima el celeste. Para que cuando lo corten, en realidad, o sea, ustedes lo van a cortar, vean o puedan ubicarse. Yo puedo hacer cortes a nivel anterior o puedo hacer cortes a nivel posterior en diferentes zonas. Si yo corto aquí o si yo corto aquí, entonces vamos a tener algo como lo que tenemos acá. Vean que en este caso tenemos un gastrocele más amplio y un endodermo más delgado. Esto lo vamos a tener a nivel anterior. Acuérdese que a nivel anterior se llama hacia donde se va a formar la boca porque es lo que va a dar con el antro o la parte gástrica. Acuérdense en el plegamiento. Y la parte posterior es la colita. Entonces, en este caso, vamos a tener que abajo del gastrocele vamos a tener el endodermo. En este caso, no hay mesodermo entre el ectodermo y el endodermo, mientras que podemos ver que el mesodermo vamos a tenerlo aquí ubicado arriba. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Ahora, este mesodermo, cuando se empieza a diferenciar, va a meterse entre esta zona.
va a extender como un bracillo entre el endodermo y el ectodermo. ¿Ok? Véanlo aquí, que sí lo podemos ver en las partes posteriores de ese embrioncillo. Entonces, la formación de las 3 capas embrionarias no solo permite ir diferenciando, o sea, esta célula es diferente a esta y esta va a ser diferente a esta, sino que se va dando un reacomodo interno para formar o para ubicarse y dar forma o dar origen a la organogénesis. ¿Ok? Entonces, ¿quién da inicio o cuál es la señal para que se empiece a dar esa organización de las 3 capas embrionarias? La formación de ese labio dorsal. ¿Ok? Entonces, voy a poner otra vez el video. Si ustedes hacen con plasticina, por eso les digo que trajeron plasticina. Voy a agarrar verde. Si ustedes hacen esto con plasticina, les va a quedar mucho más fácil entender. Entonces, voy a hacer que lo verde es el endodermo o la parte interna. Y el morado, claro, echado plasticina, ¿verdad? Que se va a formar ese color característico cuando uno mezcla plasticina, que es como un color caca. Entonces tenemos el cigoto. Ese cigoto se empieza a dividir. Cuando se empieza a dividir y ya está todo segmentado, se da la formación de ese blastoporo, que es ese porillo que les digo, y por este huequillo, ven la plasticina verde, se va a formar el gastrocele, que es ese espacio de la futura cavidad gástrica. Ahora vamos a cortar, voy a ver si me sale. Bueno, aquí no quedó muy bien. Inicialmente vamos a tener, si ese huequito continúa, son 3 colores de plasticina. Esto va a ser el tracto digestivo, esta zona de abajo va a ser el endodermo, la zona de arriba el mesodermo y lo que está afuera el ectodermo. ¿Ok? ¿Capiche? En los grupos de animales va a ser diferente. Entonces, importante acá, el blastoporo marca el inicio de la gastrulación, se forma una primera capa que se va a diferenciar, que se llama el endomesodermo, y que posteriormente se va a diferenciar en endodermo y mesodermo. Y eso va a rodear el gastrocele. Vean que inicialmente no estaba ubicado todo alrededor, pero se van a extender. Se va a extender hasta unirse en la zona ventral, o sea, como en la pancilla. Esto va a ser la espalda o la zona dorsal y esta va a ser la panza, perdón la expresión, o la zona ventral. Esta zona va a ser la zona anterior, o sea, más hacia la parte cefálica, y esta zona de acá va a ser la zona caudal. Entonces vean que son 4 planos. Dorso, ventral, cefálico y caudal. Ahora, esto que tenemos acá es un corte sagital. Es como si hiciéramos un corte así, en este plano. ¿Ok? Ahora, van a agarrar esa plasticina y van a ver cómo se forman en los tiburones y los teleosteos.
es como otro grupo de animal. O sea, son los peces, pero tienen otro tipo de gastrulación. Inicialmente se va a formar, estoy separando las plasticinas, ya, ahora sí. En este caso vamos a tener, voy a poner la cámara. Dame paciencia. Vamos a poner la cámara. Ok. Vamos de nuevo con el cigoto. Con los tiburones y los teleosteos, entonces, van a ser algo así como hueco. O sea, en vez de ser un círculo, van a ser algo como un casquito. ¡Au! Y abajo, el vitalo. Bueno, el vitalo es más grande. Entonces, la zona que se va a dividir, que es la plasticina morada, se va a meter, no sé si esto lo pueden ver, se va a meter por dentro y va a ser ese casquito que era de una sola capa, al meterse debajo por todo el disco embrionario, va a formar dos capas. Todo esto encima del vitelo. Al meterse, entonces, lo que está afuera, esto de acá forma el ectodermo, y esta capita que se metió encima del vitelo se llama el endomesodermo, o sea, futuro mesodermo y endodermo. Voy a ponerle la presentación. Vean. Acuérdense en que en los tiburones y teleosteos vamos a tener esa segmentación discoidal. Entonces, aquí es la plasticina verde y aquí es la plasticina morada. Inicialmente es solo una sola capa, que es el blastodisco. Entonces, este blastodisco o el blastodermo se va a doblar en las esquinas y se va a meter aquí por todo esto. Al meterse, estas células se van a diferenciar en la capa que les decía que es el endomesodermo. Entonces, este endomesodermo se va a concentrar en una zona que es específica del disco embrionario, o sea, va a ser más gruesita en esta zona, perdón. Va a ser más gruesita. En esta zona donde está más gruesita, entonces se van a dividir el endomesodermo en mesodermo y en endodermo. Sin embargo, en las zonas externas al disco embrionario, o sea, todo lo que estoy señalando en este momento, bueno, no sé si están viendo mi mouse, perdón. Acá, el endomesodermo va a ser más grueso porque se va a dividir en endodermo y mesodermo. Pero en las zonas externas a ese disco embrionario, se va a formar una estructura que se llama el cordomesodermo. El cordomesodermo lo que va a hacer es rodear todo el saco vitelino dejando ectodermo y mesodermo, sin endodermo en medio, ¿me entienden? Aquí. Mientras que en el disco embrionario vamos a tener las tres capas. ¿Sí me siguen ahí? ¿Cómo fue ese toque? Profe, no entendí lo de que dejaba solo ectodermo y mesodermo y no endodermo. Ok. Vamos con...
Profe, y también, o sea, cuando se dobla, digamos, se dobla de los dos lados o se dobla Alrededor. de un lado nada más. Para meterse debajo entre el saco vitelino. Ajá, Ya te pongo la cámara. Es que ahí sí, con eso es más fácil la plasticidad. Ok, pues vean. Este es inicialmente el blastodermo. Que es como un, ¿cómo se llama? Un casco. ¿Lo ves? ujú, Es unicapa. Aquí abajo va a estar el vitelo. Entonces, este este blastodermo se va a meter por todos los alrededores. ok, ok. ¿Ok? Entonces, al meterse por todos los alrededores, va a formar, no sé si se ve bien, bueno, no se ve, una bicapa. Aquí, esta bicapa. Entonces, al estar así, digamos en bicapa, a partir de ahí, en la zona del disco embrionario, el endomesodermo se va a dividir en endodermo y mesodermo. Pero en los márgenes va a salir el cordomesodermo, que es solo mesodermo que va a rodear todo. Entonces, aquí va a estar ecto, meso y endo, y de aquí solo va a estar el mesodermo. Ok, ¿Ok? Entonces va a ser ecto y meso, y el vitelo. El endodermo no va a estar en esta zona, solo en el disco embrionario. Para formar el embrión, aquí abajo lo que se va a formar alrededor del vitelo son estructuras extraembrionarias. Sí, ok, sí. sí, ok. Creo que sí nos lo es. Bueno, sí, es que con toda confianza, si ocupan que expliquemos, explicamos nuevamente. Ok, entonces veamos otra vez la imagen, nada más voy a proyectarles aquí la imagen. Tenemos el cigoto. Esto es inicialmente el casquito que se llama blastodisco. El blastodisco o los extremos se van a meter por debajo para formar inicialmente el endomesodermo. De este endomesodermo, en el disco embrionario va a ser como más gruesito para formar endodermo que está pegando con el vitelo, el mesodermo y el ectodermo. Pero fuera del disco embrionario, o sea, en esta zona va a haber ectodermo, que es lo de afuera, y debajo de él solo mesodermo, no va a haber endodermo. Entonces, vamos a tener, digamos, donde está el vitelo, lo que es el periblasto, que es esta capita que va a rodear, perdón, para quitar esto, el periblasto, después de encima del periblasto, lástima que está cortada, periblasto, mesodermo y ectodermo. Si estamos en el disco embrionario, entonces es periblasto, endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? Es básicamente que el endomesodermo fuera del disco embrionario no va a ser endodermo. ¿Ok? ¿Claro o enredadillo o lo entendieron todo o no entendieron nada, chiquillos? Pero díganme algo.
Con darle un par más de vueltas, creo que queda establecido bien la idea. Perdón, perdón. No, con repasarle un toque más y darle un poco más de vueltas, ya le agarras. Ok, ok. Si ocupan que repita más, repito de nuevo o continúo con el otro. ¿Puedes repetir eso último? Ok, sí. Voy a poner la cámara otra vez. Vamos con la plasticina. ¿Sí? Es que sí entiendo como, digamos, el movimiento de las células, pero lo que no me acuerdo es como de los nombres. O sea, Ok. como qué parte terminaba siendo qué parte. Como que se me olvida Ok. porque son muchos pasos. Sí, son muchos los nombres y son muy parecidos. Entonces, este es el vitelo, ¿verdad? Voy a hacerlo más chiquitito. Y este vitelo, originalmente todo era el cigoto. Este vitelo va a tener una zona, que es aquí lo moradito, que es el disco embrionario, o el blastodermo. Son células simplemente diferenciadas. Alrededor del vitelo tenemos esta capita, que no les había dicho el nombre, yo creo, ¿verdad? Que es el periblasto, alrededor de la capita verde. De este disco embrionario, que es el blastodermo, los extremos se van a empezar a meter. Y ese extremo que se mete, no sé si lo logran ver, esa capita de abajo, bueno, aquí solo lo hice de un lado, pero es debajo de todo. Es el endomesodermo. En el disco embrionario, ese endomesodermo se va a dividir en dos. Pero ya teníamos otra capa, la capa de afuera, bueno, no sé si se ve bien. Ya tenemos la capa de afuera, que era el ectodermo, y el endomesodermo dividido en dos es mesodermo y endodermo. Entonces de aquí se me va a formar el embrión. Pero de todo alrededor, ese endomesodermo, que voy con plasticina, a todo alrededor del restante vitelo, o sea, fuera del disco embrionario, este endomesodermo solamente va a dar origen a mesodermo y a ectodermo. Entonces el disco embrionario está aquí, con las tres capitas, el vitelo está en verde aquí y el mesodermo y el ectodermo están rodeando todo el vitelo. Y acuérdense en que antes, o sea, está el vitelo, inmediatamente está el periblasto, que es otra capita, y después de eso viene el mesodermo y más afuera el ectodermo. Voy a dibujárselos así. Vamos a ver. Ah, no, con la pizarra. Vamos a poner la pizarra. Está la pizarra. ¿Sí? Aquí está. Entonces, cigoto. Disco embrionario. Juepucha. Cigoto, ¿verdad? Disco embrionario o blastodermo.
este elastodermo, entonces, ¿verdad? Se iba a extender en todo esto. O extendámoslo. Se iba a extender así. Voy a poner en otro color la parte que se mete. Ahí. ¿Lo vieron? Rojo es mesodermo, rojo es ectodermo y verde es endomesodermo. ¿En dónde está el disco embrionario? Que es aquí. Vamos a ver, hacerlo diferente. ¿Dónde está el disco embrionario? Que es en esta zona. El verde iba a dar origen al mesodermo y al endodermo y al ectodermo. Entonces vamos a tener las tres capas. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Todo esto es aquí, en el polo animal, que es donde se va a formar el embrión. Esto que es el vitelo, entonces el endomesodermo va a formar mesodermo lateral, o sea, verde. No se forma esta capita azul, solo la verde. Y ya teníamos de por sí el ectodermo. Entonces, el vitelo, que es lo que tenemos aquí adentro, el periblasto, que es lo que rodea el vitelo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? Ay, qué mongol, ustedes no estaban viendo la pizarra, ustedes me estaban viendo a mí, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí estaban viendo la pizarra? Sí, sí. No, yo sí estaba bien. ¿Sí vieron la pizarra? Ok. Sí. Ahora sí, ¿capich? Sí. Sí. Entonces, el endodermo, que es el azul, solo se queda como en esa zona Se va a del diferenciar disco embrionario. en el disco embrionario, correcto. Ok. Y la parte verde, antes se llamaba endomesodermo. Endomesodermo, que fuera del disco embrionario es como el cordomesodermo, porque también del endomesodermo se va a formar la notocorda. Ok, ok. Sí, digamos, cuando ya se extiende lateralmente, deja de llamarse endomesodermo y solo va a ser mesodermo. Correcto, exacto. Ok, listo, ya me quedó claro. Gracias. Con gusto. Bien. Ahora vamos con los anfibios. Con los anfibios es muy similar a las lampreas y a los peces primitivos. Entonces, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Vamos a tener la bolita de plasticina. Inicialmente se va a dar igual. La formación de este labio dorsal, que es como una endijita, da origen a que se forme el blastoporo, que va a ser como una epibolia, que es como el ingreso de las células por esta estructura y formación de un espacio para dar origen a lo que es el gastrocele, que es el tubo gástrico primitivo. Entonces, conforme las células van ingresando aquí, las que se ubican abajo van a decir, ah, yo quiero ser endodermo. Las que se ubiquen aquí arriba dicen, yo quiero ser mesodermo.
Y también se van a formar, también vamos a tener esta estructura inicial, que es el endomesodermo. Pero como están ubicados en una zona diferente a esta, estas deciden ser endodermo. Mientras que las que están en una zona superior y no pegando con el gastrocele, deciden ser mesodermo. Mientras estas dos capas siguen siendo endomesodermo, va a aparecer también la notocorda. Entonces vean que en este caso no están formadas las tres capas primitivas ya, aún definidas cuando aparece la notocorda. En otras especies, primero se forman las tres capas primitivas y posteriormente del mesodermo surge la notocorda. Luego que ellas deciden diferenciarse en mesodermo y en endodermo, va a pasar lo mismo que vimos en los casos de los peces primitivos y las lampreas. El mesodermo, que inicialmente estaba solo en una zona, se va a extender hacia la zona ventral del embrión, pegándose. ¿Lo ven aquí? Y conforme el mesodermo se extiende hacia el centro, se va a diferenciar en mesodermo axial, que es la notocorda, bueno, ya está definida desde antes, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. ¿Ok? Y al meterse el mesodermo aquí, separa el endodermo del ectodermo. ¿Ok? Esto es lo que ocurre en anfibios. Vean que es muy similar que los peces primitivos y las lampreas porque tienen una segmentación también muy parecida. No es discoidal como en el caso anterior, es solo blástica. ¿Ok? ¿Capichi con esto? ¿Chiquilines? Capichi. Ok. Acá tenemos una imagen de los eventos que se dan en los anfibios. Entonces tenemos la fertilización, la formación como esa hendidura inicial que va a dar origen a la visión mitótica o la segmentación radial, pasa 16, 32 células hasta que se forma el labio dorsal. Ese labio dorsal da origen al blastoporo, entonces acuérdense que es como meterle un lapicerillo a esa plasticina, donde las células internamente se van reacomodando y las de abajo deciden ser endodermo y las que están como más arribita deciden ser mesodermo. Vean que hay diferentes etapas de la gastrulación, etapa intermedia y etapa tardía. Paralelamente, ya en esta etapa, donde estamos con el endomesodermo, se forma la notocorda y la notocorda entonces da origen a la formación en la parte dorsal del tubo neural. Lo ven aquí, que es donde se forman los pliegues y posteriormente se da la rotación del embrión para hacer los plegamientos que vimos en el último video. Esta es bastante sencilla. Entonces, acá vamos de nuevo con la camarita y vamos con las plasticinas de colores. Si tienen 3, es que yo solo tengo 2. Si tienen 3, es genial. Vamos a agarrar esa bolita y en vez de esa bolita, vamos a hacer una tortilla para hacer el burrito. Ya se voy a poner. Entonces, tenemos la capa de arriba de la tortilla. Esta capa de arriba es el ectodermo. Y la capa de abajo
todavía no le ponemos nombre a la capa de abajo. Este es el burrito. Si estamos viendo el embrión desde arriba, desde la parte superior, entonces se va a formar primero, no hay blastoporo aquí. Bueno, los cocodrilos sí forman un blastoporo, las aves no. Se va a formar una hendidura. ¿Ok? Esto, bueno, veámoslo así al revés. Esto va a ser la cabeza y esto va a ser el culito o la parte caudal. Esta estría primitiva, entonces, va a formar una hendidura y por aquí las células de afuera se van a meter entre la capa externa o la capa de arriba y la capa interna. Entonces vamos a hacerlo. Ven, se hace como una hendidura y estas células van a migrar. Al migrar, aquí es donde ocupamos la plasticina de 3 colores. Entonces, ya sé qué voy a hacer. Entonces, al migrar, va a quedar 3 capas. Ectodermo, la que está abajo y la que se mete en el medio. Al quedar ubicadas en esa posición, ellas deciden diferenciarse en mesodermo, las que quedan en el medio, y en endodermo. Y esto, que es la tortilla, se va a plegar y va a formar el burrito. Bueno, el burrito no me dio para hacer el burrito. Ya me cacharon jugando con la plasticina. Va a formar el burrito. Y este burrito, este huequito que queda en el centro, no sé si se ve bien, va a ser el gastrocel. ¿Ok? Entonces, al quedar el gastrocel en el centro, esta capa interna, que es el endodermo, va a rodear todo el tubo gástrico. Encima del endodermo queda la verde, es que no se ve bien, que es el mesodermo. Y esta, vean que al hacer el pliegue siempre queda afuera, la externa. Es el ectodermo. Bueno, se me desarmó este burrito. ¿Ok? ¿Me entienden esto? ¿O lo hacemos de nuevo? Sí, entendí. Sí. Ok, entonces, de nuevo. Suena tontillo, pero a veces con plasticina no le queda mejor porque el nombre de dónde están las capas embrionarias y el tipo de células derivadas. Entonces, vamos a compartir otra vez la presentación. Acá vamos a tener que mientras se están formando las 3 capas embrionarias, paralelamente se da un engrosamiento aquí en el puro centro, que es donde está la línea primitiva, y se va a hundir para formar los pliegues que vimos en el video. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Esto sucede en aves, en reptiles y es un poco similar a lo que ocurre en algunos mamíferos. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿O no quedó claro hasta aquí? Chiquilín. Claro. Sí. Entonces, vean, vamos a dejar las últimas diapos para la siguiente clase, porque ya son las 6:30 y para que porfis participen en la actividad de Pari, ¿cómo es la cosa? Pari PowerPoint, ¿no? ¿Cómo es?
PowerPoint Party es. Sí, profe, sí. ¿Y qué es eso? ¿Ustedes me pueden explicar? No me imagino que es una fiesta de PowerPoint. O no sé qué es. Sí, no, yo tampoco sé muy bien qué es, pero es como que hay, o sea, como que alguna gente va a llevar temas y los va a exponer como en cierto tiempo, como temas interesantes o ir random. Y eso es todo. Y mientras tanto van tomando, bueno, vamos tomando. Van tomando lo que sea. Sí, ahí dijeron que sangría, pero sí, supongo que lo que uno tenga en la casa. Sí. Ah, ok. Yo es que, ¿qué diablos es una PowerPoint Party? Pero ya me queda claro. Podríamos hacer una en la última clase, entonces. Una PowerPoint Party. Con temas así bonitos, interesantes. O hacer la presentación del trabajo final así. Entonces cada quien se toma lo que tenga ahí a mano, ¿verdad? Y lo hacemos más ameno entonces para tratar de hacer esas actividades. Pero bueno, niños, entonces ya no los aburro más con estos temas y porfa, léanse el libro, yo se los pasé. Estoy en la presentación, jueguen con plasticina. Esto hay que tener muy buena ubicación tridimensional para aprenderse las capitas y las diferentes estructuras, pero es bastante fácil. Entonces, si no tienen más dudas, nada más, bueno, perdón, antes de irme les recuerdo, la otra semana hay quiz, exposición del seminario 2, un comodín y el laboratorio de tejidos fundamentales. Bueno, y por supuesto terminar lo que hoy no pudimos ver. Entonces, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo, muchachos. Ahí cualquier cosita que ocupen. Sí, Profe, una consulta. Con las charlas de Semana Biotech que se pueden usar como comodín, ¿cómo le mandamos? Como que si estuvimos ahí. no, ustedes no me van a mandar nada. Andre, como está parte en la comisión de la Semana Biotech, cuando se registran, no cuando se suscriben para la actividad, sino cuando ingresan durante la actividad, a ellos les va a llegar un correo de quién está, o se les va a hacer un listado de quién está haciendo o quién está viendo la charla. Entonces, André me va a pasar esas listas. Ustedes no me tendrían que pasar nada. Profe, una cosa es que, bueno, hay charlas que, o sea, casi no me llaman la atención, pero hay unas que sí, pero, o sea, no sé si lo que usted dice es asistir a todas o como a la gran mayoría, tal vez. No, estamos instando a participar en todas porque, para darle apoyo a los expositores, a las difusiones, la actividad como tal. Entonces, sí, yo sé, entiendo perfectamente que no todas son de interés, pero la idea es como apoyar este esfuerzo que han hecho los chicos de la Socia, Andre, Carol, para conseguir estos expositores. Y en serio les prometo que estos expositores son así chivísimas. Entonces, tal vez puede ser que no le llamen, pero al rato no sé, aprende algo nuevo, diferente. O hace. Profe, y si no puedo asistir a todas, porque me chocan con 2 cursos. Ok, la única opción es que me enseñen su comprobante de matrícula y yo ver que realmente les choque. Que eso he hecho con algunos chicos de lab de bioquímica. Ok, Entonces me manda ahí al chat es el comprobante de matrícula. Entonces yo me inscribí en todas las charlas, entonces sé a la hora que está y todo. Entonces ahí me mandan esa información. Está bien. Ven que son 2 comodines, chiquillos. Profe, y otra pregunta. Ya lo del examen queda descartado. No, estaba pensando que jueves entonces. Ok. No sé qué les parece. Es que decidí por el momento no ignorar el tema, sino ver la clase y después ya arreglarnos. Para ver Pero jueves, ¿a qué hora? Yo lo haría en la tarde, como a las 4.
Y yo creo que a esa hora, bueno, al menos yo eso le iba a decir, que yo solo podría los jueves o en la mañana o los jueves después de las 4 porque estoy en el taller ese de publicaciones. Ah, ok, ok. ¿Y un sábado les suena muy feo? Yo podría sábado a la 1. Sábado Sábado también. por mí no hay problema. Sí, sábado quedaría bien, la verdad. Sí, Sí. Bueno, si alguien no puede sábado, entonces me manda un mensajillo, puede ser al chat, y si ya y no se puede sábado, sí, está bien. Profe, ¿y cómo será el examen? El examen, bueno, son hay preguntas variaditas, generalmente son de marcar, pero hay diferentes modalidades. Puede ser desde una asocie, puede ser desde un encuentre la opción falsa, puede ser uno de comparar o puede ser preguntas como de analizar, pero siempre tienen que marcar A o B, C o D. Ok, y entonces sería sincrónico como por el TEC digital o... Sí, sincrónico. Yo les mando el link. Es un Forms y nunca he tenido problemas. Tiene la versatilidad en que les puedo extender el tiempo y modificar el tiempo sin que el programita se me ponga muchas carajadas. Y no sé, o sea, siempre se me ha hecho como muy fácil para tanto como para ustedes como para mí. O sea, no le he visto como mayor problema. No, sí, está bien, profe. Es que a veces Está pasa bien. con el TEC digital de que si uno se sale ya ahí... No Ah, lo no, Tec Digital. Ugh, no, perdón, yo no dije eso. No estoy grabando. Voy a tener la grabación ya.